Este podcast. Hace 15 días les comentaba que el día de hoy vamos a abordar este tema muy importante que son algunos tips para estudiar el dominio 2. Para los que se integran a esta página les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz, soy integrante del grupo de formadores estatales en el estado de Puebla. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia que tiene este dominio 2. Ya hablamos un poco sobre el dominio 1 y pues les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, sin más preámbulos, vamos a hablar precisamente de este dominio que nos dice que debe haber una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una educación educativa con inclusión, equidad y excelencia. Acuérdense que la nueva escuela mexicana nos hace mucho énfasis y quiero recordarles de manera muy breve que anteriormente la inclusión no era un principio filosófico y en la declaración de este nuevo artículo tercero se vuelve un principio filosófico que de manera muy breve les recuerdo. O sea, ¿se acuerdan que hemos venido hablando un poquito de estos principios filosóficos fundamentales porque son pregunta de examen? Acuérdense que nos dice que la educación, además de ser obligatoria, deberá ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Este dominio tiene 3 criterios muy específicos que nos habla de que un maestro conoce a sus alumnos para desarrollar un quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. El segundo criterio nos dice que tiene que desarrollar estrategias que le permitan conocer a sus alumnos y brindarles una atención educativa equitativa e incluyente. Por último, nos dice que propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula y la escuela. Acuérdense que esta parte es muy importante. Nosotros tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para hablar de que el alumno va a generar competencias para la vida. Acuerdo 592, lo vimos en el podcast pasado. Es muy importante para poder empezar este dominio tener muy claro este principio de la educación inclusiva. Les recuerdo, esta descripción está en el artículo 7 de la Ley General de Educación y nos habla precisamente de que el alumno, al volverse esta educación inclusiva, se tiene que eliminar cualquier forma de discriminación o exclusión. Y nos dice, atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Entonces, también nos pide que debe eliminar las distintas barreras del aprendizaje. Y esto es muy importante porque acuérdense que con la nueva escuela mexicana entra la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva, tema que vamos a ver en el próximo podcast porque pertenece un poco más al dominio 3. Lo demás no voy a profundizar porque lo que vamos a hablar el día de hoy es precisamente de la importancia de conocer a los alumnos para poder llevar a cabo este dominio. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar, el primer tip, es que ustedes deben conocer este libro de desarrollo del niño y el adolescente. Este libro es muy grande y es muy extenso, pero por eso estamos aquí, para ver unos tips. En la guía nos maneja claramente algunas páginas que vamos a abordar y sí les voy a describir a grandes rasgos de qué se trata este libro. Bien, este libro trata de examinar las teorías del desarrollo y cómo se han venido aplicando en el aprendizaje. ¿Qué es importante? ¿Por qué tenemos que conocerlo? Porque aquí nos va a tratar de explicar en qué forma se desarrollan los procesos del pensamiento del niño. ¿Cuándo empieza el niño a entender los sentimientos de otros? Ojo, estamos hablando de inclusión. Yo me identifico con la persona que está junto a mí. ¿Cómo se aprende la autodisciplina que queremos establecer en el aula? Bueno, aquí tenemos algunas teorías que nos lo van a explicar. ¿Por qué algunos niños son más agresivos que otros? ¿De qué manera la autoestima influye en el aprovechamiento escolar? Acuérdense que todo está dirigido al logro de los aprendizajes.
¿Por qué el adolescente, famosa etapa, es malhumorado? ¿Por qué algunos estudiantes abandonan la escuela de enseñanza media superior? Gran problema de deserción. Todo esto quiere explicarnos el libro a partir de el estudio de varias teorías del desarrollo, y entonces nos van a hablar de toda la historia, de cómo se fueron dando estas teorías, y nos van a hablar de la teoría biológica, de la psicoanalítica con Freud, con Erikson, la conductual, la que vemos en la normal como Skinner, Pavlov, ¿se acuerdan? Nos van a hablar sobre todo de dos muy importantes, la cognoscitiva, que es donde entra la propuesta que tiene actualmente la Secretaría de Educación Pública. Nuestro paradigma educativo está basado en el inicio de la cognoscitiva, que posteriormente se adoptó dentro de la contextual, porque aquí es donde tenemos a diferentes autores como Piaget, vamos a ver las etapas, cómo las maneja Freud, vamos a ver muchas cosas, pero ¿en qué quiero que se concentren? La última parte de la página 170 a la 177 del libro nos va a hablar de lo que nos está pidiendo prácticamente que nosotros desarrollemos como docentes, que es la teoría del desarrollo cognoscitivo de Vygotsky. Y tiene tres temas fundamentales. Su teoría es muy amplia, pero nosotros vamos a considerar tres temas fundamentales, que son la internalización, el desarrollo del lenguaje, ya que él nos habla de tres tipos de habla: de la social, de la egocéntrica y del habla interna. ¿En qué consiste? Porque eso debemos considerar para la planeación. Y por último, la zona del desarrollo próximo, que por cierto les comento, si gustan ir a nuestro canal de YouTube, tenemos un podcast que nos habla exclusivamente de la zona del desarrollo próximo. Aquí abajo voy a dejar la liga para ir a la página de YouTube, ya que tenemos desarrollados ya esos temas y ustedes los pueden ver con toda la confianza. Paso número 1. El siguiente libro que nos maneja es precisamente los principios pedagógicos. ¿Y qué es eso? Esos principios pedagógicos son esas condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Acuérdense que todo va dirigido al logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. De manera muy breve, esto sí es muy importante que lo tengan muy claro, porque en el examen es parte de las preguntas. Ojo, no les van a preguntar ¿cuál es el principio 1.1? No. Nos van a poner situaciones específicas a través de algunos métodos de casos, donde nosotros tendremos que definir en cuál de esas situaciones se aplica este principio pedagógico. Por ejemplo, el primero, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Esto viene desde por allá, también se menciona en el libro del desarrollo del niño y el adolescente, por allá de finales de 1800, finales de 1800, nos hablaban precisamente autores como John Locke, como Juan Jacobo Rousseau, que nos hablaban en su Emilio de la Educación, de esta concepción romántica del aprendizaje, donde ellos decían que el niño debe ser el centro de las actividades. Sin embargo, por muchos años, con la educación tradicional, el centro estaba puesto en la enseñanza, en cómo el maestro enseñaba. Ahora ya no. Nosotros tenemos que centrarnos en cómo aprende el alumno. Ese es el principio pedagógico 1.1 y es un tip fundamental. Cuando van a responder una pregunta de este tipo, tienen que ver, en cuál de las siguientes situaciones el niño es el centro del aprendizaje. Entonces esa es la respuesta correcta. El 2. Planear para potenciar el aprendizaje. Claramente obviamente lo retoman todos los textos, porque un buen desempeño docente empieza con una planeación importante. Y aquí vamos a retomar algunos aspectos fundamentales, como es el rescate de los conocimientos previos. Por eso los invito a que vayan a ver el podcast que habla también sobre constructivismo, porque ahí nos habla de Ausubel y los conocimientos previos,
nos habla de Vygotsky, nos habla de Piaget y de los autores que van a fundamentar lo que hacemos hoy en día en la clase. El tercero nos habla de generar ambientes de aprendizaje, fundamental, maestros. Generar ambientes de aprendizaje es precisamente brindar a los alumnos la oportunidad de darles el espacio, y no es un aula siempre. Puede ser un aula, puede ser el jardín, puede ser la pantalla cuando trabajamos en línea, porque es el espacio donde dos personas interactúan. Ojo, interactúan. No es que el maestro hable y hable, eso no es interactuar. Interactuar es establecer un contacto, un circuito del habla. Acuérdense que por eso tenemos esta comunicación dialógica, donde dos personas se comunican o varias personas se comunican, aunque sea a través de la pantalla. El 4, fundamental, trabajar en colaboración, porque este principio pedagógico lo retoma el modelo 2017. Los que yo les estoy mencionando ahorita son los principios del 2011, pero en su guía vienen ambos. Ahorita estamos viendo 2011, en un segundo me voy a pasar a 2017. Muy importante, maestros, lo vimos en el podcast anterior, poner énfasis en el desarrollo de competencias. Acuérdense que las competencias, de acuerdo al Acuerdo 592, nuestro programa está hecho para construir competencias para la vida. Esas competencias se logran con estándares curriculares y los estándares curriculares se construyen con los aprendizajes esperados. Nos habla de usar materiales educativos porque esto se ha vuelto un tema fundamental para hablar de una enseñanza que sea lógica. Entonces, es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El principio de evaluar para aprender, repito, pueden ir al canal de YouTube, ahí tengo un podcast completo que habla sobre los 5 cuadernillos de evaluación. Fundamental, nos habla de 2 tipos de evaluación en 2 momentos. La primera, en un primer momento, que se divide en autoevaluación, en un primer momento nos habla de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Hay que saber en qué consiste cada una de ellas. Y en un segundo momento, este principio nos habla de la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Repito, eso lo tienen en un podcast en el YouTube, con mucho gusto pueden ir a observarlo. El 1.8 nos habla de la inclusión, que aquí era un principio, pero en este momento ya es un principio filosófico establecido en la Constitución, reafirmado en la Ley General de Educación. Tenemos que hablar de temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, docente, familia y escuela. Acuérdense que la segunda línea de la nueva escuela mexicana es la revalorización del docente. Aquí lo habla en el 1.9. El 1.10. El 1.11 nos habla de reorientar el liderazgo. Acuérdense que este programa entra en 2011, 2012 se establecen los consejos técnicos escolares y un liderazgo horizontal. Para todos los que van para la promoción vertical, deben saber que el liderazgo ahora tiene que ser un liderazgo efectivo, un liderazgo trascendente, distribuido, donde todos son parte de las decisiones que se toman en los consejos técnicos escolares. Por último, nos habla de la tutoría. Esa tutoría que, como ustedes saben, se establece desde que entra esta reforma. Cuando llega un maestro Nobel, un maestro en la escuela, se le asigna un tutor que lo acompañe en ese camino tan importante que es empezar en esta trayectoria como docente. Bien, después de esto, vamos a retomar, acuérdense que viene el principio ahora los 2017 y esta vez nos va a hablar de 14 principios pedagógicos fundamentales. ¿Los tienen que conocer? Sí, porque son el principio de toda la planeación, son fundamentales. Entonces, ¿de qué nos hablan estos principios? Primero, retoma poner el niño al centro del todo el proceso educativo. El niño, el joven, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no lo pierdan de vista. El segundo,
es atender a los saberes previos. Regreso, Ausubel, conocimientos previos, principio de la planeación en el inicio, recuperación de conocimientos previos. Tercero, ofrecer acompañamiento a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que ser esas guías para que el alumno aprenda. No voy a estar enseñando, ojo, voy a acompañar al alumno para lograr su aprendizaje. Es muy importante. Número 4, interesarse por los alumnos. ¿Qué les interesa a los alumnos? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ahorita vamos a hablar de la evaluación situada, educación situada, que precisamente nos dice estos autores como Sean, autores como Dewey, nos hablaban precisamente de que todo parte del interés del niño. Cuando yo capto el interés del niño, entonces puedo dar una clase que ese niño va a hacerme caso, a atender y a aprender. La motivación intrínseca habla precisamente de que primero, antes que nada, hay que motivar a nuestro alumno, que él sea quien decida atender a lo que le vamos a enseñar. Nos habla también de esta naturaleza social del conocimiento, retoma Vygotsky, el aprendizaje desde un nivel contextual, sociocultural, donde todo lo que sucede a mi alrededor, en casa, en la escuela, en la comunidad. Acuérdense que todos los textos que analizamos aquí tienen todo que ver con que la escuela está inserta en una comunidad. Y recuerden que de acuerdo a la Ley General de Educación, nuestras escuelas ahora son centros de aprendizaje comunitarios. Aquí está la naturaleza social del conocimiento. El 7 nos habla del aprendizaje situado. El aprendizaje situado, que precisamente tenemos los textos de Frida Díaz Barriga que vamos a mencionar en el siguiente podcast, porque son precisamente lo que habla del aprendizaje situado, donde tenemos que hacer empatar lo que vemos en la escuela con lo que vemos fuera de la escuela. Esto es muy importante, tema del próximo podcast. El principio 8 nos habla, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que en los de 2011 teníamos en un principio la planeación y en otro principio a la evaluación? Aquí los juntan porque son procesos que no pueden ir separados, van de la mano uno con otro. Yo, para planear, tengo que considerar cómo voy a evaluar y para evaluar tengo que pensar qué voy a planear. Entonces es un proceso complementario. El modelar el aprendizaje es uno de los principios, digamos, que nos habla para que el niño aprenda a aprender. Otro podcast que tienen en el canal de YouTube, vean como uno de los principios fundamentales para que el niño aprenda es el modelaje del docente. Ahí está. Luego nos habla de la disciplina, que sí es importante, pero dice aquí que será un apoyo para el docente. Y por ahí el artículo de Jere Brophy, acuérdense que dicen que los maestros utilizan técnicas de organización para que no tengan que estar perdiendo tiempo en la clase. Posteriormente nos habla del aprendizaje informal, de la interdisciplinariedad, de la cultura fundamental del aprendizaje y de reconocer la diversidad. Entonces, esto es muy importante porque estos sí los tienen que saber para presentar la evaluación que van a presentar. ¿Para qué lo vemos? Para que a la hora que ustedes lleguen al examen, al momento de que estén contestando, sepan que estos son los principios que me van a dar luz, que van a permitir el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad. ¿De acuerdo? Después de esto vamos a hablar de qué más trata el dominio 2. Este dominio 2 va a hablar, aparte de lo que ya dijimos de conocer a los alumnos, nos va a hablar de lo que es el dominio curricular. El dominio curricular nos habla precisamente de que nosotros tenemos un expertise, vamos a presentar un examen porque dominamos aquella asignatura que queremos llegar a impartir. Si son de preescolar, deben dominar los campos formativos. Si son de primaria, tienen que dominar perfectamente bien los ámbitos del perfil de egreso que va desde preescolar, primaria y secundaria. ¿En qué hay que hacer mucho énfasis? Acuérdense que
Desde los libros, las investigaciones que hemos visto, hay un énfasis en retomar la lectura, la escritura y las matemáticas. Ojo, en la asignatura en la que ustedes vayan, la que sea, tienen que retomar la importancia de la lectura, la escritura y las matemáticas porque es un eje de toda la formación y vienen preguntas. Les van a pedir leer textos donde ustedes tendrán que interpretar para poder contestar esas respuestas porque aquí van a examinarnos la comprensión lectora, que es muy importante. Si ustedes pertenecen a una asignatura, por ejemplo, de secundaria, tienen que dominar perfectamente bien su programa curricular. Sin embargo, si ustedes son de preescolar, de primaria o de educación especial o de telesecundaria, ¿en qué nos vamos a concentrar? En los enfoques de las asignaturas. Los enfoques son los que nos van a dar guía de qué es lo que tenemos que saber. Obviamente, los estándares curriculares en las materias que los tienen. Y muy importante, maestros, ¿quieren saber qué estudiar de su programa? Los propósitos y la organización de los aprendizajes. Por ejemplo, la asignatura de español lengua materna está dividida en 3 ámbitos. No así matemáticas. Matemáticas, por ejemplo, está basada en 3 ejes y así cada asignatura tiene una organización de los aprendizajes. Ojo, esto es muy importante porque es pregunta de examen. ¿Cómo está organizada tu asignatura? Independientemente de la asignatura que tengas, por ejemplo, para español en primaria nos hacen mucho énfasis en el proceso de la alfabetización. Maestros, si ustedes van a concursar para primaria, tienen que ser muy claros con esta parte porque viene incluso en la guía, las páginas del libro para el maestro de primero de primaria, cómo se da el proceso de la alfabetización. Ojo, maestros, prácticas sociales del lenguaje. Si tú eres de español secundaria, tienes que conocer, y primaria, los temas de reflexión. No saben cómo me tronaron a muchos maestros porque en español se iban a los proyectos y dejaban de lado las prácticas sociales del lenguaje, las competencias propias de la asignatura y los temas de reflexión que son prácticamente el contenido curricular que ustedes van a dar. Ojo, en español, primaria y en preescolar, lenguaje y comunicación, tienen que tomar en cuenta estos temas de reflexión. Por ejemplo, ya para 6º grado, un alumno que va a egresar nos piden en la guía que el niño sea capaz de escribir cartas de opinión. Esto quiere decir que una de las preguntas del examen les va a plantear exactamente alguna pregunta que nos hable sobre cómo el niño es capaz no solo de leer, sino de escribir cartas de opinión y es parte de lo que Evaluaba planea. Si es de matemáticas, acuérdense que vamos a hablar de pensamiento matemático y desafíos, todo lo que son desafíos matemáticos. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen y siguen el libro de desafíos, tienen primero una intención didáctica. Una intención didáctica es la que describe los recursos, procedimientos, saberes que vamos a poner en práctica para que el alumno nos demuestre que es capaz de resolver un problema. Como nosotros hacemos esa anticipación, ojo maestros, pregunta de examen, yo anticipo, preveo, yo organizo todo antes de llevarlo al alumno. Como se trata de una anticipación, es posible que el alumno lo haga o es posible que no. Y entonces tengo que hacer una evaluación y reconsiderar. Sin embargo, ¿por qué es importante desafíos matemáticos? Porque aquí va a haber una consigna que es el enfrentamiento al problema que yo le estoy dando al alumno. Va a haber consideraciones previas, se va a poner en juego la maquinaria cognitiva de mi estudiante en el grado en el que esté y va a determinar cómo puede resolver el problema. Y una vez que lo haya resuelto, si es que lo logró, va a haber observaciones posteriores. Maestros, cuando un alumno es capaz de expresar su conocimiento, el alumno adquirió el aprendizaje. Ausubel lo dice textualmente.
Entonces, por eso son tan importantes que ustedes generen esto en todas las asignaturas. Bien, ¿en qué más hace énfasis el dominio 2? Ojo, maestros, en las ciencias naturales. Nos van a hacer preguntas del libro de texto de quinto, de sexto. ¿Y por qué? Porque la nueva escuela mexicana hace mucho énfasis en la ética del cuidado. En la ética del cuidado desde el aspecto de la alimentación, la práctica del deporte, pero también, ojo maestros, en la sexualidad. Es un tema que ha sido verdaderamente criticado por todos los gobiernos. Tenemos literalmente a grupos que pelean por el tema de si sí debe haber, se le debe o no enseñar el cuerpo humano. Por favor, revisen su libro de ciencias naturales. Hay preguntas sobre esto. Y obviamente de historia, geografía y formación cívica y ética. Regreso, maestros, a la importancia de que ustedes conozcan los 11 ámbitos del perfil de egreso. Nuevamente los invito, hay un podcast que pueden encontrar en la página que se llama Priorización de Contenidos. Ahí están descritos los 11 ámbitos del perfil de egreso y los invito a que se preparen. Son podcasts, no son muy largos y les hago la atenta invitación a que vayan, se echen un clavadito y tomen todas las cartas que puedan obtener para presentar un excelente examen y que obtengan la posibilidad en cualquiera de los procesos que estén participando. En el caso de que estén participando para la promoción vertical, maestros, si ustedes van para directivo, subdirección, dirección, tienen que conocer completito el programa del área en el que están participando. Por ejemplo, si van para preescolar, tienen que conocer todo el programa de preescolar. Si van para primaria, tienen que conocer esto, pero yo no quiero que se aprendan todos los contenidos programáticos, ni les va a servir. Enfóquense, ahora sí que, perdón por la redundancia, en los enfoques, en los propósitos, en los estándares curriculares, muy importante, y en toda la organización del contenido programático. Eso sí, cómo están distribuidos y cómo se organizan esos contenidos. Y en el caso de que vayan para secundaria, aunque ustedes sean de una asignatura, sí tienen que conocer precisamente esto, los propósitos y la organización de los aprendizajes de todas las asignaturas, lo mismo que los maestros de telesecundaria. Los maestros de telesecundaria, igual que los de primaria, le deben tener muy claro cuáles son los enfoques, porque tenemos, ¿dónde se aterriza todo? En los ámbitos del perfil de egreso. Allí es donde aterriza todo lo que viene en los programas. Entonces, bueno, espero no haberme alargado mucho. Este es precisamente el tema que quería tratar con ustedes, ya que son algunos tips para lo que se refiere al dominio 2. Hay que ir a hacer la lectura de los documentos. Les sugiero, por ejemplo, con el libro de Judith Messe, enfóquense en lo que se refiere a la teoría sociocultural de Vygotsky. Ahí van a encontrar muchas respuestas y los invito a que vayan a la página nuevamente. Si es que van a ingresar, nos gustaría que nos dejen un like. Si es que a alguien le agrada, acuérdense que es importante que nosotros mantengamos viva esa página y sigamos compartiendo. La próxima semana, el viernes, vamos a retomar ahora los tips para hablar del dominio 3, que este dominio 3 es fundamental ya que nos habla precisamente de una intervención didáctica pertinente. Entonces, por el día de hoy me despido, me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo, cuídense mucho. Y aquí abajo van a tener el link de la página por si alguien quiere ir a ver algunos contenidos importantes, pueden darle like y nos vemos en la próxima semana. Les mando un abrazo. Hasta luego.